Cuando hablamos de oración, tenéis que pensar que una oración sería una secuencia de palabras. Muchas veces se define la oración como una secuencia de palabras que tiene sentido completo, pero esa definición no acaba de ser correcta porque podemos encontrarnos con una secuencia de palabras que tenga sentido completo y que no sea oración, sino que sea frase. ¿Qué diferencia hay entre la oración y la frase? La oración tiene verbo y la frase no tiene verbo. Si yo entro aquí y digo buenas tardes, eso tiene sentido completo. No importa que diga nada más, lo habéis entendido perfectamente, tiene además una entonación que empieza y acaba, si lo escribiéramos, va separado en la escritura, es decir, tiene las características que tiene que tener una oración, pero no es una oración porque no tiene un verbo en forma personal. Si yo digo buenas tardes tengan ustedes, ahí ya tengo una oración, porque ya tengo un verbo en forma personal. Os recuerdo que los verbos que son formas no personales son el infinitivo, el gerundio y el participio. Si yo tengo comiendo en casa, eso no es una oración, porque comiendo no es un verbo en forma personal, es un gerundio. Y cuidadín con el uso de los gerundios, que les tenéis un gusto a los gerundios, pues hay gerundios, en fin. Comer en casa tampoco es una oración, porque ese verbo no está en forma personal. Pero si yo tengo como en casa, eso sí es una oración. Entonces, ¿qué es una oración? Sería una secuencia de palabras que posee al menos un verbo en forma personal. Si tuvierais más de un verbo en forma personal, ya tendréis una oración compuesta o compleja, que las veremos en cuarto. Por tanto, un verbo en forma personal tiene sentido completo e independencia sintáctica, es decir, no depende sintácticamente de ninguna otra secuencia. Y tiene sentido completo. Si yo digo como en casa, eso se entiende perfectamente. Pero si yo digo si vienes, eso no es una oración, a pesar de que tenga un verbo en forma personal, porque no tiene sentido completo. Me falta algo. Si vienes, ¿qué? Cuidadín cuando escribís, cuando redactáis, que las oraciones tienen que ser completas, ¿vale? Entonces, esa sería la definición de la oración. En la mayoría de las oraciones, ahora veremos que no en todas, en la mayoría de las oraciones podemos distinguir lo que se llaman dos constituyentes inmediatos. Es decir, la oración en general, la mayoría de las oraciones, están formadas por un sujeto y un predicado. El sujeto y el predicado son los dos constituyentes inmediatos de la oración. Este sujeto siempre tiene que ser un sintagma ¿de qué tipo? Aplicad lo que sabéis del catalán. Un sintagma nominal. Y el predicado tiene que ser siempre un sintagma verbal. Un sintagma verbal. Por tanto, es igual decir que la oración es la suma de un sujeto y un predicado que decir que la oración es la suma de un sintagma nominal más un sintagma verbal. Es lo mismo. Los dos constituyentes inmediatos de la oración son el sujeto y el predicado, y el sujeto tiene que ser siempre un sintagma nominal y el predicado tiene que ser siempre un sintagma verbal. Eso lo tenéis también explicado en este vídeo de aquí y ya. Vale. A ver, el sujeto, cuando se define el sujeto, se suele decir que el sujeto es aquel grupo de palabras, aquel sintagma nominal, del que el verbo dice algo. Si yo digo, por ejemplo, el tren llega a la estación, el sujeto es claramente el tren, porque es de quien el verbo dice algo. Si yo digo la pared es blanca, el sujeto es claramente la pared, porque es de quien el verbo dice algo. Tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de reconocer los sujetos, porque, como seguramente os han explicado en catalán, preguntarle al verbo falla muchas veces. Yo sé que a lo mejor cuando vamos al cole, cuando somos pequeños, nos dicen, para reconocer el sujeto hay que preguntarle al verbo quién. Vale, si la oración es muy fácil, y yo tengo Miguel come patatas, si yo le pregunto al verbo quién come, me va a decir Miguel. Pero en cuanto tenga una oración con un mínimo de dificultad, a mí me gustan las patatas fritas, como le pregunte al verbo quién, le ha liado. Porque como seguramente sabéis, el sujeto de
a mí me gustan las patatas fritas es las patatas fritas. Ni a mí, ni me. Entonces, hay que tener cuidado. Mi consejo es que nunca preguntéis al verbo para encontrar el sujeto. Nunca. El sujeto, ahora os enseñaré formas de reconocerlo, que seguramente son las mismas formas que os han explicado en catalán. ¿Vale? El núcleo del sujeto, y esto es muy importante, que seguramente también lo sabéis, el núcleo del sujeto tiene que ser un sustantivo, porque el sujeto es un síntoma nominal. Por tanto, el núcleo del sujeto tiene que ser un sustantivo o un pronombre personal. Si yo digo, por ejemplo, Luisa tiene 3 carreras, Luisa tiene 3 carreras, aquí el sujeto es Luisa, ¿por qué? Porque es un sustantivo. Si yo tengo la niña o la chica, tiene 3 carreras, esto también es el sujeto y en este caso el núcleo sería el sustantivo. Si yo tuviera en lugar de Luisa o la chica el pronombre personal, ella, esto también sería el núcleo del sujeto. Por tanto, el núcleo del sujeto tiene que ser un sustantivo o una palabra equivalente, en este caso un pronombre personal. Cuidado, un pronombre personal de sujeto. Los pronombres personales de sujeto son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Palabras como me, mi, conmigo, te, ti, contigo, consigo, etc. no pueden ser sujeto. Cuidado, por tanto, con a mí me gustan las patatas fritas y poner como sujeto a mí o me. No, ni me ni a mí pueden ser sujeto. Luego os explicaré también por qué razón, pero seguro que lo sabéis en catalán porque funciona igual. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta y que tiene que ver con lo que os he explicado antes de que el verbo en castellano tiene mucho significado, hay oraciones en castellano que no tienen el sujeto escrito, pero que tienen sujeto. Si yo digo, por ejemplo, tengo hambre, claramente como tengo se refiere a la primera persona del singular, el sujeto es yo. Estas oraciones, como por ejemplo, tengo hambre, son oraciones que tienen sujeto. Son oraciones que tienen sujeto. Tengo hambre, aunque en esta oración el sujeto no esté escrito, como el sujeto se puede deducir del verbo, son oraciones que tienen sujeto elíptico u omitido y, en este caso, el sujeto se pone normalmente entre paréntesis o entre corchetes, pero repito, son oraciones que tienen sujeto, aunque no esté escrito. Hay oraciones, sin embargo, que ni tienen sujeto ni lo pueden llevar en castellano, a diferencia, por ejemplo, del inglés. Hay oraciones con verbos meteorológicos que ni tienen sujeto ni se les puede poner. Si yo digo, por ejemplo, llueve mucho en Mallorca, ese llueve no tiene sujeto ni lo puede tener. Él llueve mucho en Mallorca, ella llueve mucho en Mallorca, no. Verbos meteorológicos, como por ejemplo el verbo llover, son verbos que no tienen sujeto ni se les puede poner, a diferencia del inglés, que en este caso le tienes que poner un it. Sí, en castellano, igual que en catalán, ni tienen sujeto ni se les puede poner. A estas oraciones, que serían solamente oraciones formadas por un predicado, a estas oraciones se les llama oraciones... No, incompletas no, pero empieza por ahí. Impersonales. Impersonales. Las oraciones como, por ejemplo, llueve mucho en Mallorca, que son oraciones que solamente tienen un predicado, son oraciones que se llaman impersonales. ¿Os acordáis de que he empezado este apartado diciendo que la mayoría de las oraciones tenían sujeto y predicado, hasta el punto que se podía decir que una oración era la suma de un sujeto y un predicado? No siempre. Por eso os he dicho la mayoría. Repito, si tienen sujeto elíptico o omitido, tienen sujeto. Pero si hablamos de verbos meteorológicos, como por ejemplo llover, nevar, granizar, esas oraciones ni tienen sujeto ni lo pueden llevar. Si hablamos de oraciones con algunos verbos que no tienen sujeto, por ejemplo, hay un coche, hay 2 coches. Hay 2 coches aparcados en la calle. Hay un coche aparcado en la calle. Ese hay es un verbo impersonal. Ni tiene sujeto ni se le puede poner. Hace, pero cuidado, no él hace la comida, sino también con expresiones como verbos de meteorología, hace frío, hace calor, hace mal tiempo. Eso también serían verbos, estructuras impersonales. Y también
algunas oraciones que llevan un se delante, cuidado, ya hablaremos también del se, no todas las que llevan se son impersonales, pero hay oraciones que llevan un se y que son impersonales, como por ejemplo, se vive bien en Mallorca. Ahí ni tiene sujeto ni se le puede poner. Es diferente, por ejemplo, de se lava la cara todos los días. En se lava la cara todos los días sí que le puedo poner él o ella, pero en se vive bien en Mallorca no puedo decir él se vive bien en Mallorca, ella se vive bien en Mallorca. Puedo decir él vive bien en Mallorca, pero el hecho de que aparezca este se me está diciendo que esa oración es impersonal, que en realidad se refiere a todo el mundo, ¿sí? Y que por tanto esa oración no puede llevar sujeto y sería una oración impersonal. Recapitulo. En general, las oraciones tienen sujeto y predicado, pero hay oraciones que solamente tienen predicado, que son las impersonales, del tipo este que tenéis aquí. Vamos al sujeto, Luego tenéis aquí lo del predicado, que sería lo que no es sujeto, y cuando yo tengo un sujeto, es verdad que la mayoría de las oraciones tienen el sujeto delante, pero fijaos, aquí tengo una oración que no tiene sujeto, sino que es un añado, porque es sujeto el tipo omitido. A veces el sujeto puede estar detrás. Tiene mucha fiebre este niño. Este niño sería el sujeto que tiene mucha fiebre. A veces el sujeto puede estar en medio. Tiene este niño mucha fiebre. ¿Por qué? Porque el castellano es una lengua que tiene muchísima movilidad, igual que el catalán, a diferencia del inglés. El inglés en general tiene sujeto, verbo y complemento. El castellano, repito, igual que el catalán, es una lengua que tiene mucha movilidad y nos podemos encontrar con oraciones que tengan el sujeto al principio, el sujeto en medio y el sujeto al final. El sujeto os he dicho que tiene que ser siempre un síntoma nominal. Si la oración es muy sencilla, como por ejemplo, el niño tiene fiebre, no hay ningún problema. Enseguida vais a ver que el sujeto es aquel ser del que yo digo algo, que es el niño. Y ni vais a tener que hacer ninguna prueba ni nada, enseguida vais a poner que el sujeto es el niño. Pero si la oración tiene un mínimo de dificultad, tenéis que tener cuidado porque os vais a equivocar a la hora de encontrar los sujetos. Si yo tengo una oración como a mí me gustan las patatas fritas, y yo hago una encuesta y le pregunto a la gente ¿cuál es el sujeto? La inmensa mayoría me va a decir que a mí es el sujeto. La inmensa mayoría me va a decir que a mí es el sujeto, pero a mí no es el sujeto. ¿Por qué a mí no puede ser el sujeto? Por una serie de razones. Para empezar, el sujeto y el verbo tienen que tener el mismo número y la misma persona. Me refiero, si yo tengo un verbo en plural, necesito un sujeto en plural. El niño tiene fiebre, los niños tienen fiebre. Yo tengo tiene en singular, tengo el niño. Tengo tienen en plural, tengo los niños. Si yo aquí tengo un verbo en plural, a mí no puede ser sujeto porque está en singular. Y me no puede ser sujeto porque está en singular. Esa es la primera razón por la cual el sujeto no puede ser ni a mí ni me. Segunda razón, venimos de aquí. ¿Os acordáis? El sujeto tiene que ser un síntoma nominal. A es una preposición. A mí es un síntoma preposicional. Por tanto, a mí no puede ser sujeto. ¿Qué es? Le puedo poner aquí un sujeto elíptico o omitido. Puedo decir yo, a mí me gustan las patatas fritas. Hombre, como poderlo decir, lo puedo decir. Otra cosa es que lo diga bien. Eso no es correcto en castellano, yo a mí me gustan las patatas fritas. ¿Sí? Por tanto, aquí solamente me queda o pensar que es impersonal, y ya os digo que no lo es, porque el verbo gustar no es impersonal en castellano, o me queda buscar el sujeto aquí dentro. ¿Cuál es, dentro de todo esto, el único síntoma nominal que tengo que está en plural igual que el verbo? Las patatas fritas. Por tanto, las patatas fritas es el sujeto que gustan. Esto es síntoma nominal, sujeto, y lo que no es sujeto es predicado. Síntoma verbal, predicado. Sí. Entonces, ¿cuál es la única forma que tengo? La única forma que tengo de encontrar el sujeto sin preguntarle al verbo y que no falla. Aplicar lo que se llama la prueba de la concordancia. ¿Qué es la prueba de la concordancia?
cambiar el verbo de número. Si lo tengo en plural, lo pongo en singular. Si lo tengo en singular, lo pongo en plural. Y la parte de la oración que me va a cambiar obligatoriamente es el sujeto. Si yo aquí, en lugar de gustan, tengo gusta, ¿sí? A mí me gusta la patata frita. No me ha cambiado ni a mí ni me, pero lo que sí que me ha cambiado son las patatas fritas. ¿Lo veis? Sí. Otro caso, os he dicho que no todas las que tenían se, no todas las que tenían se son oraciones impersonales, no todas. En eso también entraré en el tema 2, pero simplemente os lo anuncio. Fijaos en una oración como esta. Se venden 2 coches. Espera, vamos a complicarlo un poco, no me gusta complicarlo, En Palma se venden 2 coches. Y yo os pregunto, ¿cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? 2 coches. ¿Estáis seguros? ¿En Palma? En Palma no puede ser sujeto, ¿por qué? ¿Por qué en Palma no puede ser sujeto? Porque empieza por preposición. Entonces en Palma no puede ser sujeto. Vale, me habéis dicho 2 coches. 2 coches me habéis dicho. Poned el verbo en singular. Poned, en lugar de venden, vende. ¿En Palma se vende? No. ¿Y en personal? En Palma se vende un coche. En Palma se vende un coche. Por tanto, ¿cuál es el sujeto? 2 coches. Porque la parte de la oración que me ha cambiado obligatoriamente cuando he cambiado el verbo de número es el sujeto. Eso es lo que se llama la prueba de la concordancia y es la única prueba que no falla nunca a la hora de encontrar sujetos con un mínimo de dificultad. Y ya os digo que en el examen a lo mejor sí que os pongo una de los niños tienen fiebre, pero voy a poner una. No, el resto van a ser de ese tipo. ¿Sí? Suenan cada día las campanas a las 9. Suenan cada día las campanas a las 9. ¿Cuál es el sujeto? A las 9 no, porque empieza por preposición. Suenan las campanas cada día a las 9. Las campanas. Muy bien. Sí, podéis decirlo sin miedo. Decirlo sin miedo. A Fijaos. mí me ha quedado ahí una pequeña duda, pero ahora con esto. Suenan las campanas. Ahora vamos a hacerlo por eliminación. Suenan las campanas cada día a las 9. Si separáramos aquí en sintagmas, bueno, el verbo lo tendríamos aquí, las campanas sería un sintagma, cada día sería otro sintagma y a las 9 sería otro sintagma, ¿verdad? Unidades de sentido diferentes. Estos serían sintagmas. Tengo un verbo en plural. A las 9, ¿por qué a las 9 no puede ser sujeto? Porque empieza por preposición. Esto es un sintagma preposicional. El sintagma preposicional lo invalida como sujeto. ¿Cada día es singular o plural? Singular. No son unos días, es cada día. Por tanto, si yo tengo un verbo en plural, cada día no puede ser singular. Aunque esto sea un sintagma nominal, que lo es, no puede ser sujeto porque tengo un verbo en plural. Por tanto, esto tampoco puede ser sujeto. ¿Qué me queda? Ellas suenan las campanas cada día, ¿vale? Pero no tiene sentido. Le puedo poner un pronombre, pero no tiene sentido. No es una frase correcta, gramaticalmente hablando. Las campanas. ¿Puede ser sujeto a las campanas? Es un sintagma nominal, está en plural. Vamos a hacer la prueba de la concordancia. En lugar de suenan, vamos a poner suena. Si yo tengo suena, ¿qué me queda a continuación? Suena las campanas cada día. Suena la campana cada día. ¿Lo veis? Si yo cambio el número, si yo pongo el verbo en singular, automáticamente me cambia esto. El resto de la oración no me cambia. Suena la campana cada día a las 9. El resto de la oración no me ha cambiado. Lo único que me ha cambiado es lo que es el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto y el verbo tienen que concordar. Si yo tengo un verbo en plural, necesito un sujeto en plural. Entonces, cosas importantes que tenéis que poner aquí. Os explico de la prueba de la concordancia. Lo veis también aquí con a María le gustan los dulces. Sí, lo veis, es lo mismo de la prueba de la concordancia. Vamos a explicar lo de la voz pasiva. La prueba de la concordancia, pero ya os digo, este es el único sistema que no falla nunca a la hora de buscar el sujeto. Como le empecéis a preguntar al verbo quién o qué o cosas de esas, si le decís a mí me gustan los dulces y le preguntáis al verbo quién, os va a decir a mí, os va a decir me. Y vais a ponerlo mal porque el sujeto de a mí me gustan los dulces es los dulces. A mí me gustan los dulces, a mí me gusta el dulce.
Cuando yo pongo el verbo en otro número, la única parte que me ha cambiado obligatoriamente es la parte del sujeto. ¿Sí? ¿Lo veis? Esto, por favor, que os quede muy claro. En catalán, ¿cómo encontráis el sujeto? Pregúntame. Pero es muy importante porque yo ahí tenía la duda de... Pero vamos, que esto en catalán funciona igual. Funciona igual. Clar, a mi m'agraden els colors clars. A mi m'agraden els colors clars. A mi m'agrada el color clar. ¿Cuál es el sujeto de a mí me agradan los colores claros? Los colores claros. Y a mí me agrada el color claro. Clarísimamente, nunca mejor dicho. Si tengo un verbo en plural, necesito un sujeto en plural. Si tengo un verbo en singular, necesito un sujeto en singular. Importantísimo. Nada que no sea un sintagma nominal puede ser sujeto. Un sintagma preposicional no puede ser sujeto. Un sintagma adverbial, por ejemplo, lentamente sale el sol cada mañana, lentamente no puede ser sujeto porque es un adverbio. Ayer vino a mi casa. Ayer, por muy delante que esté en la oración, no puede ser sujeto porque es un adverbio. Repito, el sujeto tiene que ser un sintagma nominal y tiene que concordar con el verbo. Si yo tengo un verbo en plural, necesito un sujeto en plural. Si tengo un verbo en singular, necesito un sujeto en singular. Y el sujeto es aquella parte que me cambia de la oración cuando yo cambio el verbo de número. Esa es la prueba de la concordancia. ¿Vale? Hay, además, otra forma de encontrar el sujeto que es convertir la oración en oración pasiva, activa y pasiva. No sé si esto lo habéis visto en inglés o lo habéis visto en catalán. Vale, pues en castellano funciona igual. Si yo tengo una oración como, por ejemplo, la radio difundió la noticia. Claro, fijaos aquí, yo tengo un verbo en singular, la radio está en singular y la noticia también está en singular. A lo mejor puedo dudar, desde luego no dudo si cambio el verbo de número. Las radios difundieron la noticia. Fijaos que la noticia no cambia, lo que me cambia es el sujeto, pero bueno, en caso de duda puedo hacer algo. Puedo convertir esa oración activa en pasiva, de manera que la noticia fue difundida por la radio. Si yo convierto la oración en pasiva, lo que en la oración activa es sujeto, en la oración pasiva pasa a ser complemento agente. De todas formas, esto lo explicaré cuando explique los complementos del verbo. Entonces, no me interesa tanto que recordéis esto como lo que os he dicho de la prueba de la concordancia. Por favor, lo de la prueba de la concordancia. Ya os he dicho que si la oración es sencilla, no importa que lo hagáis. El niño come patatas o la profesora explica la lección, se ve claramente cuál es el sujeto. Pero si la oración tiene un mínimo de dificultad, por favor, prueba de la concordancia. Lo que es singular en plural y lo que es plural en singular. Y fijaos, que yo os digo, no les preguntéis nunca al verbo quién, no os lo digáis al profesor de catalán, no les preguntéis nunca al verbo quién, hacer la prueba de la concordancia. Y aquí tenéis una actividad evaluable. Esta sí, es una actividad tipo test de sintaxis, ¿vale? Para separar sujeto y predicado, pero no es de analizar, es de identificar, Sujeto y predicado, oraciones impersonales, oraciones que tienen sujeto elíptico o omitido. Es básicamente para eso, sujeto y predicado, sujeto y predicado. Recordad lo que os he explicado, repasar la teoría y ya veréis que es muy sencillo. Luego ya en el tema 2 ya veremos los complementos del verbo. Vale. El viernes es la última clase antes del examen. Entonces, el viernes lo único que me va a quedar por explicaros, que es muy cortito y que es un repaso de algo que seguro que habéis visto 1000 veces antes de que yo os encontrara, ¿sí? Lo único que me queda es explicaros las reglas generales del uso de la tilde, cuando llevan tilde las palabras aguda, llana y esdrújulas, y la tilde en palabras diacríticas, cuando sí lleva tilde o cuando mi lleva tilde. Esto es lo único que me va a quedar por explicaros. Es muy cortito, me va a llevar nada, 10 minutos, y el resto de la clase lo que vamos a hacer es repasar para el examen. Os voy a abrir el modelo de examen, que es la actividad evaluable 4, y a partir del modelo de examen os voy a contar cómo va a ser el examen. Si habéis podido repasar para el viernes y ya traéis dudas, pues ya os las aclararé. Si no, luego la semana que viene ya miraremos a ver cómo lo hacemos, porque la semana que viene no hay clase antes del examen. Entonces ya veremos cómo nos ponemos en contacto. A lo mejor un día quedamos un recreo por si tenéis algo que aclarar o lo que sea, pero ya está. Pero me da tiempo de acabar el viernes con tranquilidad.
Si queréis ir haciendo también el modelo de examen, seguro que os han explicado en algún momento y sabéis cuando llevan tilde las palabras agudas y ahora esdrújulas y la tilde diacrítica. Lo digo por si ya queréis ir también haciendo la actividad evaluable 4, que es el modelo de examen, para enviármela y que yo la tenga corregida antes del examen para que veáis dónde os habéis equivocado. Pero vamos, no importa que la hagáis ahora, esperadme al viernes a que acabe todo eso y a repasar el modelo de examen, porque si venís a clase también os voy a dar algunas cosas, os voy a decir algunas cosas que os van a servir para el modelo de examen también. ¿Vale? Y ahora sí, ¿Sí? El examen, perdona, es decir, tú nos